Muy buenos días, amados hermanos y personas que nos escuchan. El tema de esta mañana es la desobediencia de Saúl. Ay, cuántas lecciones Dios tiene para nuestras vidas, para que nos vaya bien en este mundo. Pero a veces, cuando conocemos a una persona o nos damos a conocer, las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por la apariencia de una persona se contradice con las cualidades y habilidades. Tenemos mucho por aprender de el rey Saúl, un hombre que Dios escogió para que fuera el rey de su pueblo, y mucho tenemos que aprender de las debilidades que él tuvo, ¿verdad? Él era una persona, de una buena imagen, eh, como un ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter a menudo eran contrarias a las órdenes de Dios para de Dios. Saúl fue un buen líder escogido por Dios, pero esto no significaba que fuera capaz ah, de ser rey por sí solos. Es una primera lección que aprendemos, que cuando Dios nos escoge para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, por lo cual nosotros nacimos todos y cada uno con un propósito, no significa que vamos a desarrollar este propósito eh, sin Dios. Debemos de estar bien tomados de las manos de Dios y en obediencia a Él. Eh, eh, Durante el tiempo que el rey Saúl reinó y desobedeció a Dios, tuvo pues las consecuencias, así como también tuvo grandes éxitos, pero vamos aprendiendo de él, de el por qué tuvo grandes éxitos, pero también eh, por qué pagó consecuencias. Sus grandes fracasos surgieron cuando actuó por su propia cuenta. Saúl tenía la materia prima para ser un buen líder. Eh, Era mm, una persona de gran valor, de acción, de buena apariencia. Incluso sus debilidades pudieron haber sido utilizadas por Dios, y Saúl las hubiera reconocido y puesto en las manos de Dios. Sus propias decisiones lo separaron de Dios y a la larga lo separaron hasta de su propio pueblo. De este rey podemos aprender que mientras nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles, y puede cumplirse el propósito por lo cual Dios nos dotó con estas regalos, con estas habilidades, con esos dones, con estas características. eh, Esto nos hace útiles, más no- en nuestra debilidad, la que nos hace mm, ser que sean inútiles, ¿verdad? Lo útil eh, puede terminar en ser inútiles por nuestras debilidades. Nuestras habilidades y talentos nos hacen ser herramientas, pero nuestros fracasos y reveses nos recuerdan que necesitamos a un artesano que controle nuestras vidas, al perfecto artesano, al que moldea nuestras vidas con amor. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta es solo un indicio de lo que Dios podría hacer por medio de nuestras vidas. Por lo que es muy importante que debemos de dejar controlar nuestras vidas por Dios, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Eh, Debemos de cuidar muchísimo, muchísimo que Dios nos ayude, amados,
y personas que nos escuchan a ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos, de no ser impulsivos, que no nos ganen las emociones, ¿verdad? Que naturalmente por nuestro carácter, este, no lleguemos a controlar esos impulsos y pasemos los límites que Dios no quiere que pasemos. Eh, Debemos de ser personas que debemos obedecer a Dios por sobre todas las cosas y pedirle a Dios que nos ayude si estamos luchando de desobedecerle y pedirle perdón a Él cuando hayamos caído en una desobediencia y verán, amados, que Dios está listo, presto para perdonarnos y ayudarnos. Por eso es muy importante que antes de que tomemos decisiones, eh, nos detengamos a pensar, a reflexionar, a orar, a hablar con otras personas, a seguir leyendo de su palabra para poder actuar, porque es muy probable que las consecuencias de el no saber poner límites o el de no haber obedecido a Dios, las consecuencias pues se darán y pagaremos esa factura y muchas veces no solamente nosotros, sino nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Y por eso debemos de pensar muy bien eh, las cosas antes de poder desobedecer o no poner límites a lo que nuestro Padre Celestial nos está demandando. Dice la palabra de Dios en el libro en primero de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 28, pero solamente leeré algunos versículos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Entonces aquí podemos pensar en qué área Dios nos ha llamado para poder servirle a Él. Eres maestro, eres maestra, eres servidor en alguna de las áreas eh, de ministerio, de misiones, de misericordia, de oración, de liderazgo, de limpieza, cualquier uh, de predicador, de misionero, cualquier tarea que Dios te haya puesto eh, de responsabilidad en X área o me haya puesto, pues dice el Señor, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y en el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Ese es el versículo 9 y acabábamos de leer eh, en versículos anteriores que
de que Jehová le estaba dando unas indicaciones a- al rey Saúl y le dice, está atento a las palabras de Jehová. Y, y Jehová dio ciertas instrucciones en destruye. Y en el 9 habla que el pueblo, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Y en el 10 dice, ah, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso le dijo Saúl a Samuel. Y Samuel le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió, de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí Saúl dice, el pueblo perdonó, y en el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron. Y entonces Samuel le dice a Saúl en el versículo 16 del capítulo 15 de primero de Samuel, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y en el versículo 18 dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los, a los peradores de Amalec, a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión o la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación, o sea, la terquedad, la necedad, el estar firmes en una idea y sin tomar en cuenta otra opinión, y mucho menos estarnos justificando de algo que Dios nos ha dado, nos ha dicho, nos ha indicado, hemos leído su palabra, y si nosotros tratamos de ser obstinados, tercos y no abrirnos a, a escuchar otras opiniones o otras ideas y permanecer firmes en nuestra idea, y no se diga en nuestra desobediencia o estarla justificando de una o de otra manera. Dice, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que
es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Oh, amados de mi corazón, qué grande lección Dios nos ha dado. ¿Por qué ordenó Dios tan tremenda destrucción? Porque los amalecitas eran una banda de terroristas guerrilleros. Vivían para atracar otras naciones y apoderarse de sus riquezas y sus familias. Fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida y siguieron atacando los campos del pueblo de Dios cada vez que tenían oportunidad. Y Dios sabía que entonces su pueblo nunca podría vivir pacíficamente en la tierra prometida mientras los amalecitas existieran. Y que la única forma de proteger el alma y el cuerpo de su pueblo era destruir completamente a esa nación guerrera y todas sus posesiones, incluyendo sus ídolos. Y Saúl y sus hombres no destruyeron todo el botín de guerra como lo ordenó Dios. Y cuando Saúl pues fue ungido como rey, ¿verdad? Se le indicó que estuviera atento a las palabras de Dios. Y el rey sabía cuál era la indicación de Dios y sin embargo desobedeció. Dios nos ayude, mis amados hermanos, al leer esta historia, que sea preventivo para nosotros en obedecer lo que Dios pide en su palabra para nuestras vidas. Dios quería evitar que la idolatría invadiera a Israel porque muchas de sus cosas de valor eran ídolos. Ay, Dios mío, el violar esta ley era castigo con la muerte. Mostraba falta de respeto y total desacato a Dios porque violaba directamente un mandamiento. Cuando encubrimos el pecado para proteger lo que tenemos o para beneficiarnos materialmente, no estamos siendo listos, sino desobedientes a Dios. La obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios nos ayude en todo, en todo, en todo, mis amados hermanos. Un sacrificio era solamente una transacción ritual, un acto ritual entre el hombre y Dios que demostraba físicamente una relación entre ambos. Pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido o si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era solamente pues un acto vacío, como si hoy en día nosotros no obedecemos a Dios o nos falta ah, amar más a Dios porque nos cuesta trabajo obedecerle porque no confiamos en Él, porque no creemos en Él, porque nos sentimos decepcionados de Él, no nos ha concedido lo que nosotros le hemos pedido, lo buscamos egoístamente. Infinidad de cosas, mis amados hermanos, y Dios que conoce nuestro corazón se da cuenta que nos falta amor nuestro para con Él. Él está listo para ayudarnos en todo. Eh, pero si nos falta, pues, entonces este amor, todo lo que hagamos son actos o cosas religiosas, ¿verdad? Como o son palabras huecas o son palabras vacías o no se siente el amor. Y Dios se da cuenta de esto. Entonces, es mucho mejor que nosotros le pidamos a Dios que nos dé todo el amor que Él tiene
para que lo injerte en nuestro corazón y bañe nuestro corazón de su amor para nosotros poder obedecerle. Y todo lo que hagamos no sean simples rituales o simples cosas religiosas como voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar, voy a diezmar, pero pues solamente religiosamente, no porque te creamos a Dios o le tengamos la suficiente confianza o le tengamos la suficiente fe o que le tengamos el suficiente amor. eh, Todas esas actividades que hacemos en un momento dado, pues son vacías. No basta, mis amados, si no practicamos nuestras acciones con amor y en obediencia a Él. No basta solamente hacer las cosas, sino en obediencia por el amor que le tenemos. De eso es lo que nuestro Dios se agrada. La rebeldía, mis amados, y la obstinación, la necedad, la terquedad, el no abrirnos a escuchar otras opiniones um, y permanecer en nuestra idea. Estos pecados son graves, son algo más que ser independientes y de carácter fuerte. La palabra de Dios en el versículo eh, en el versículo 23 del capítulo 15 del libro primero de Samuel dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces nos compara con la adivinación, ¿verdad? O sea, con un acto de hechicería y la idolatría como pecados que merecen la muerte. Eh, Saúl se volvió rebelde, desobediente y obstinado, por lo tanto, por lo tanto, no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado y destituido de su trono. La rebeldía contra Dios es quizás el más serio de todos los pecados, porque en la medida que una persona se revela, cierra la puerta de su corazón al perdón, a la restauración de Dios. Y entonces actuamos desde la dureza de nuestro corazón. Las excusas que Saúl había puesto habían llegado al final. Era el momento que Dios estaba ajustando cuentas. Dios no estaba rechazando a Saúl como persona. Claro que no. Dios ama su creación. Dios ama a sus hijos. Él rechaza el pecado. Él rechaza la desobediencia. El rey todavía podía buscar el perdón y restaurar su relación con Dios, pero ya era demasiado tarde para devolverle su reino. O sea, Dios, claro que sí le iba a pedir perdón y lo perdonó. Obviamente que Él es un Dios de perdón. Pero eh, si ya no le podía devolver el lugar del reino, Él ya no podía seguir siendo rey. Si nosotros no somos responsables con lo que Dios nos ha confiado, a la larga se van a agotar las excusas. Y todos nosotros algún día vamos a dar cuenta de nuestros actos. En Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Nada nos va a justificar y somos 100% responsables de nuestros actos. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados, eh, Dios está pidiendo de mí y de usted que me escucha
de usted y de mí, y de mí, de usted, está pidiendo obediencia para evitar que por nuestra desobediencia paguemos consecuencias. Él nos ama profundamente, de tal forma que dio su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Podremos decir, esta historia fue hace mucho tiempo, pero la pregunta ¿es la desobediencia en la actualidad distinta de lo que era en los tiempos de Saúl? No sé que usted pueda responder, pero no lo es. La desobediencia de antaño y la de hoy es lo mismo. Lo que sí puede cambiar son las situaciones que estamos viviendo, esas sí pueden ser distintas. Pero la desobediencia es siempre desobediencia y la obediencia es siempre obediencia. Entonces, mis amados, nosotros podremos decir, yo no practico adivinación o espiritismo, pero la rebeldía es comparado con esos pecados. Y no hagamos que nuestro Padre Celestial se arrepienta del lugar que Dios ha puesto nuestras vidas, ha derramado sus dones y sus talentos para poderle obedecer y hacer lo que Él está demandando de nosotros. No nos rebelemos, pidámosle a Dios que si en nuestro corazón y en nuestra mente están pasando pensamientos y sentimientos que van en contra de lo que Él nos ha pedido, pidámosle ayuda, que quite estos pensamientos y mucho más si vamos a tomar decisiones de desobediencia cuando Él ha indicado una cosa. Entonces el rey Saúl, que debió haber destruido a los amalecitas, no lo hizo, ni tampoco a todas las posesiones y tampoco no a toda la gente. Y Dios sabía por qué estaba pidiendo que se destruyera a los amalecitas, ¿verdad? Era un pueblo despiadado. Dios conocía cómo estaba el corazón de ellos. Y bueno, Saúl desobedeció, perdonó la vida del rey y no mató a las mejores ovejas y vacas. Y bueno, pues Dios manda a Samuel para decirle lo que Dios estaba determinando. Y obviamente que al rey Saúl le dolió profundamente esta situación, el que lo haya quitado de su reinado. Mis amados, el rey Saúl aprendió que desobedecer a Dios es un pecado y que el pecado tiene graves consecuencias si no nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por ellos. Estaremos irremediablemente en desobediencia con nuestro Padre. Mas cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, aceptamos que lo que hicimos fue una desobediencia a su palabra, a su mandato, Él nos perdona y nos promete que no nos estará acusando y que estaremos con Él para siempre. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que cumple su palabra. Entonces, mis amados hermanos, obedecer es hacer lo que Dios ordena.
obedecer los mandatos de Dios y sus consejos. Obedecer a Dios es muy importante en nuestra vida cristiana para que Dios nos siga usando en el propósito por el cual Él permitió que nosotros naciéramos. Jesús murió en la cruz y fue obediente al Padre. Jesús nos mostró que obedecemos al Padre porque lo amamos entrañablemente. No permitamos que a causa de esto paguemos graves consecuencias. Ahí donde estás tú, pídele perdón a Dios. Y si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, haz la siguiente oración. Padre, reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesús para perdón de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona toda mi rebeldía y todos mis pecados. Creo en tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Y si tú ya has hecho esta oración, ya eres hijo o hija de Dios, pero has andado en rebeldía, en desobediencia, por diferentes situaciones o circunstancias. Haz esta otra oración. Padre, perdona mis desobediencias, perdona mi rebeldía, perdona mi obstinación, perdona mis justificaciones. Soy 100% responsable de las desobediencias que he tenido a tu palabra, a tus indicaciones, Padre Santo, a lo que tú me has pedido. Perdóname, Dios mío. Con todo mi corazón te lo pido. Dame las fuerzas que necesito para poder obedecer tu palabra, obedecer tus indicaciones. Hazme un hijo y una hija tuya que anden en obediencia. Quita esta dureza de mi corazón, este orgullo, esta soberbia, esta herida que tengo abierta. Sánala, Padre Santo. Esta decepción, desilusión, frustración, molestia, coraje, ira, contienda que tengo, Padre Santo, en mi corazón. Perdóname, Dios mío, perdóname todos estos pecados y ayúdame. Yo quiero ser una hija y un hijo tuyo, instrumento de oro y plata en tus manos, Señor, para que sea cumplida la obra que tú tienes por realizar a través de esos dones que has depositado y esa confianza que tú has depositado en mi vida, para que tú cumplas los propósitos por lo cual tú me permitiste nacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y si tú no estás congregándote, busca una iglesia que te quede cerca de tu hogar, cerca de tu casa, y asiste para que te ayude el cuerpo de Cristo, las personas que estén al frente de la responsabilidad en esa congregación, te ayuden a crecer en tu vida espiritual. Una iglesia donde se predica a Jesús como Señor y Salvador, como el único Señor y Salvador y como el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos y les bendigo. Y nos vemos el próximo martes a esta misma hora y en este mismo canal. Tengamos una muy hermosa y bendecida semana. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando duerme aún
con